Antes de empezar esta nueva temporada de filosofía en voz alta, voy a explicar un poquito lo que es la portada. Pues si se puede apreciar, de fondo es la facultad de Feiri en UABC Otay, y los dibujitos son los filósofos de los que más hablaron en esta temporada y en, todos los capítulos. Y pues ya, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la temporada número 2 del podcast Filosofía en Voz Alta. El día de hoy les hablaremos sobre el amplio tema del empirismo. ¿Y qué es el empirismo? Pues el empirismo es un movimiento filosófico que se basa en las experiencias humanas como las únicas responsables por la formación de ideas y conceptos que ya existen en el mundo o que apenas están por descubrirse. El empirismo es un sistema de pensamiento que surge en Inglaterra en el siglo XVII aproximadamente. El empirismo se dice que son ideas simples, ideas más complejas. Y los padres del empirismo, las personas que pues hacen que el empirismo tenga más sentido, es John Locke, Francis Bacon y David Hume, así, ¿no? Se podría decir que David Hume es aquel que hace o que trata de hacer un tratado de la naturaleza humana. Pues, y también este gran maestro investiga la capacidad del entendimiento humano, ¿no? Y pues también dice que la naturaleza humana pues es el mapa para más nuestra imaginación. O sea, ven la profundidad en la que este hombre pues hace las cosas, ¿no? Cada uno tiene su propia imaginación, o sea, si se dan cuenta. Y también también dice que la estructura de nuestra naturaleza como humanos va tejiendo universo. O sea, ven la profundidad en la que este hombre piensa que con la naturaleza podemos crear nuestra propia imaginación. Y no solo crearla, sino amarla. Y también dice que la importancia de separar aquello que es un constructo falso es muy importante. Y hacer todo en contra lo que no es bueno para el progreso humano. Entonces deberá hacer trabajo para el beneficio de la humanidad. O sea, cada uno tiene que hacer cosas para el trabajo de la humanidad. Entonces, pues sí, David Hume nos deja que simplemente la naturaleza humana es el mapa para amar nuestra imaginación. Es lo que más importante me sorprendió. Y creo pues que otros maestros del empirismo pudieron decir otras cosas y pudieron aportar más, pero me parece súper interesante lo que dice David Hume sobre la naturaleza. También se habla sobre el razonamiento en el empirismo y este consiste en dos, inductivo y deductivo. En el inductivo es derivar conclusiones a partir de principios generales. Y podría poner un ejemplo que es de que, de hecho lo dijo la profe, que es ver a tu pareja con tu mayor enemigo. O sea, en cuanto los ves, puedes imaginar muchísimas cosas y pues sin saber qué rollo. Y el deductivo es el que implica establecer principios generales a partir de la observación de los hechos. O sea, no saber, sino como ya tener una idea de lo que es o de lo que estás viendo. Sí, pero también siento que debemos agregar que el paradigma cristiano, pues más que nada en el empirismo se nos refiere como a la intersección, digamos, entre la teología cristiana y también la filosofía empirista. Pues ya que se nos enfatiza más que nada la importancia de la experiencia sensorial que nos brinda, o pues más que nada lo que nos suele sentir o hacer pensar. También la observación directa para adquirir conocimientos, que pues aunque el empirismo más que nada se desarrolló principalmente como en un contexto secular, algunos teólogos cristianos pues nos han integrado que sus ideas con la teología nos van argumentando que la observación de la naturaleza y también la experiencia humana pues nos revela aspectos del diseño divino y la voluntad de Dios que pues más que nada se nos ha inculcado desde antes, vaya. También, sin embargo, pues el enfoque cristiano, la revelación divina y la fe también nos puede influir en
cómo lo podemos interpretar y cómo se utiliza la evidencia empírica en el contexto de la teología. Un ejemplo, pues también podría ser, la teología natural, que pues es como un enfoque dentro del cristianismo, que pues más que nada se utiliza la observación y la razón para comprender la existencia y la naturaleza de Dios, pero a través del estudio del mundo natural. También por los teólogos naturales cristianos, como Tomás de Aquino, nos sostienen que la observación empírica de la creación pues, nos revela aspectos del carácter y la voluntad divina. También otro ejemplo sería, digamos, que la utilización de evidencias históricas y arqueológicas para respaldar la narrativa bíblica, ya sean hechos que se han encontrado antes o que se han llegado a investigar, para confirmar la existencia, digamos, de seres divinos como Dios. También como la búsqueda de pruebas empíricas de eventos y personajes descritos en la Biblia. Y pues más que nada en ambos casos el paradigma cristiano es el empirismo y pues nos busca integrar con la fe, integrar la fe, con la razón y la observación del mundo material para que así podamos pues más que nada ver un poco más allá y darnos cuenta más que nada de que no. Sí, no, y es muy cierto lo que dices, compañero, y pues también recordemos que Francis Bacon, pues es el padre del empirismo, ¿no? Él, recordemos que desarrolló pues el libro sobre la dignidad y progresos de las ciencias, ¿no? En el año de 1620. Entonces, pues, hablando de eso, también realiza una fuerte crítica del método científico de Aristóteles, o sea, es algo muy fuerte que él hizo. Entonces, se puede decir que percibimos lo material y fuera de eso, pues no hay nada, él dice, ¿no? Entonces, aquí lo que mi compañera pues mencionó anteriormente es que existe pues razonamientos, ¿no? Existe el razonamiento inductivo y el razonamiento pues deductivo. Y aquí lo que también entra, que es en Francis Bacon, es que nuestra educación nos marca. O sea, eso se llama ídolos del teatro, ¿no? Bacon comenta que todos tenemos de que una caverna, desde que nacemos, ¿no? O sea, todos tenemos una caverna que distorsiona la naturaleza. Es decir, que lo que comentaba anteriormente, ¿no? También se deja llevar por la naturaleza, ¿no? O, bueno, no sé, o sea, me equivoco, no sé. Pero también se deja llevar por una caverna que tenemos cada uno de nosotros que distorsiona la naturaleza. Y justo es una alusión a la caverna, pues, de Platón. O sea, si se fijan, casi todos los temas nos llevan hacia el mismo paradigma. Nos llevan como que hacia el mismo tema, si se fijan, ¿no? Entonces, pues, nos hace, pues, una alusión a la caverna de Platón, ¿no? Desde que nacemos, desde que crecemos, como nos marca la educación, ¿no? Lo que nos enseñan nuestros papás, nuestros amigos, nuestro alrededor, o sea, en el contexto en el que estamos, ¿no? Nos hacen entrar a una caverna y así, pues probablemente otras personas pueden decir que vivimos en ignorancia, ¿no? Entonces, pues sí, nos hace una alusión a la caverna de Platón. Y pues sí, o sea, ¿quién iba a imaginar que gracias a Francis Bacon, pues esto, pues nada, hace lo del empirismo, ¿no? Y bueno, es muy interesante y pues muy fuerte que hace una crítica hacia el método científico de Aristóteles, que pues Aristóteles es un gran maestro, o sea, digo yo, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy delicado y pues tenemos un nuevo pensamiento, ¿no? Pues que surge, que percibimos lo material y fuera de eso, pues no hay absolutamente nada. También por parte de los ídolos de la tribu, ellos tienen que aceptar todo lo que nos dicen y no podemos comprobar o revisar nada. Como un ejemplo podría ser como cuando tu papá te dice como que tienes que seguir las reglas y que no puedes hacer esas cosas y que pues tú sigues a la tribu que vendría siendo pues ellos, ¿no? Tu papá o tu mamá en caso de la persona que te diga y que tienes que seguir sus reglas y no tienes ni el derecho ni la palabra para cambiar lo que ellos digan. Y quisiera saber qué opinan mis demás compañeros de eso. De hecho, tiene que ver con el punto que sigue de ídolos de la caverna, porque todos tenemos una caverna que distorsiona la naturaleza. Y pues tiene que ver con eso de que no tenemos como el poder, no tenemos la autoridad o la opinión sobre eso, porque pues
crecemos viendo algo y creemos que eso tal cual es y no averiguamos, pues, no averiguamos qué hay más allá de eso. Y pues nos guiamos con eso y seguimos a la tribu de eso, porque pues estamos encerrados en nuestra burbuja. Y también pues siguiendo con tu punto de vista están los ídolos de la plaza pública que usan de manera errónea el lenguaje, o mejor dicho también como a su conveniencia, para que la gente crea lo que ellos quieren que creas, no lo que en verdad es. Y dejando de lado eso, el eclecticismo se refiere como a la tendencia de combinar o como adoptar elementos de diferentes enfoques como filosóficos o, sí, un enfoque eclectístico en el empirismo podría como aplicarse a la incorporación como de ideas de otra gente, como de varios filósofos, y eso hace como para hacer una forma pues para aprovechar las diferentes contribuciones de otras personas, de otros filósofos, a la contribución de otras, o sea, de otros puntos de vista, como pues aprovechar diferentes contribuciones para abordar cómo abordar pues cosas específicas. Pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Hola, ¿qué tal? Comenzamos este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre el racionalismo y miraremos varios temas que abarcan. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el racionalismo. Como principal conocimiento que tenemos pues, que saber es que el saber es poder. Se dice que pues, lo que ahora interesa, o sea, lo que ahora importa es que la ciencia permita que ocurran nuevos descubrimientos, es decir, que muestre el camino arreglado que conduce hacia ellos. Es decir, este paradigma pues va a ser práctico, ¿no? Y pues nos cuenta, aquí nos dicen que la palabra razón proviene del latín, ¿no? Y se dice que la razón es la única fuente de conocimiento en lo que es el racionalismo. Entonces, el racionalismo tuvo varios personajes que hicieron varias teorías, que hicieron diferentes pensamientos, y uno de ellos es Wolff, también es Descartes, Spinoza y Leibniz. Entonces no sé qué es lo que quieran comentar, compañeros, acerca de algunos de estos personajes tan importantes para lo que es el racionalismo, que hace pues muchos cambios en nuestra vida y hace nuevos pensamientos, ¿no? Hace nuevos pensamientos que también nos puede decir acerca de la matemática. No sé si quieran comentar algo de esto, que hace cambios en nuestra forma de ver a nuestro mundo. Bueno, yo opino que René Descartes es como considerado uno de los principales padres del racionalismo, y su filosofía en sus obras como que aborda el uso de la razón como la principal fuente del conocimiento. También Descartes busca establecer como fundamentos sólidos para el conocimiento, y también es el que desarrolla el método cartesiano, que pues enfatiza como la duda como y la deducción lógica. Y de ahí sigue Spinoza, que pues ambos dicen lo mismo, Descartes y Spinoza dicen casi lo mismo. Spinoza era judío y al verlo opinar diferente lo trataban mal. De hecho, creo que le dieron muchos latigazos por intentar darles otra opinión, bueno, darle su punto de vista a las personas que estaban muy como creyentes en la Biblia, y pues al ir él en contra lo trataban mal. También está el método cartesiano, que fue desarrollado por René Descartes y pues consta en un procedimiento en el cual se trata de hallar la verdad basándose en la duda con el fin de obtener el verdadero conocimiento. Y pues su principal como objetivo es evitar el error y obtener verdades usando la intuición. ¿A qué voy con esto? Es como separar lo verdadero de lo falso. Y otra forma que también se usaba es la de hallar nuevas verdades a partir de los conocimientos que ya existían y ya eran muy populares, por un método que ellos llamaban deducción. Fuera de eso, tenían más métodos para ellos llegar a la verdad, los cuales eran la intuición,
lo analítico, la deducción y lo sintético. Con esos métodos ellos llegaban a su verdad. Esto también es parte del método cartesiano, por lo cual ellos tenían un conocimiento más sólido sobre su verdad. También es importante agregar el tema sobre la matemática universal de Descartes, ya que pues también es conocida como la geometría analítica. La matemática de Descartes fue como un avance significativo en la historia de las matemáticas, ya que Descartes pudo desarrollar un sistema que vinculaba la geometría con el álgebra y pues más que nada permitiéndonos representar figuras geométricas mediante ecuaciones algebraicas, y viceversa. Más que nada pues en este enfoque revolucionario de las matemáticas pues nos dio inicio a las bases para poder tener el desarrollo posterior del cálculo y la geometría de ahora, ¿no? La moderna. Pues tenemos la geometría analítica de Descartes, que también es fundamental en numerosos campos, desde la física hasta la ingeniería, y pues sigue siendo una herramienta, digamos, crucial en la investigación matemática y científica de hoy en día. En estas matemáticas, Descartes nos introdujo un sistema de coordenadas cartesianas, donde dos puntos en un plano se representan por pares ordenados de números, que viene siendo X y Y. Pues esto nos permitió representar, digamos, formas geométricas como líneas o curvas y figuras más complejas mediante las ecuaciones algebraicas. Pues esta conexión entre la geometría y la álgebra nos proporcionó o nos dio un método, digamos, más poderoso para resolver problemas geométricos, un poco más sencillo, utilizando ya sea las técnicas algebraicas o viceversa. Además que Descartes también nos contribuyó en el desarrollo del álgebra, la teoría de los números, la filosofía de las matemáticas, siendo las bases para las matemáticas de hoy en día. El origen del racionalismo inicia en la antigua Grecia, pero su desarrollo es más como significativo en la Europa en el siglo XVII. Durante este periodo se conoció como los filósofos como René Descartes y Baruch Spinoza, quienes son como pues, los principales padres del racionalismo. Y pues como lo hablamos anteriormente, el racionalismo buscaba como establecer fundamentos sólidos y pues a través de diferentes tipos de conocimientos. Bueno, compañeros, pues es tan cierto todo lo que dicen, o sea, es increíble todo el pensamiento que se encuentra en cada uno de estos subtemas, o sea, de estos subtemas, de estas ideas, de estos pensamientos, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció lo más interesante fue el pensamiento no pienso, por lo tanto existo. Entonces, a mí el personaje que más me impactó, el personaje pues que más me gustó en este caso, en lo del racionalismo, pues para dejar como conclusión, fue Descartes. O sea, Descartes se traduce como la exigencia del espíritu crítico, o sea, como por decirlo así, ¿no? Entonces Descartes pues quiere un método matemático, ¿no? Un método matemático. Entonces, pues también se podría decir que Descartes tiene operaciones para conocer, pues en sí todo lo que tenemos, ¿no? Como es la intuición, la deducción, creo que ya lo comentaron. Entonces, para mí eso fue como que lo más interesante, ¿no? El código ergo sum, muy interesante, me hizo pensar demasiado. Incluso yo estaba comentando pues una experiencia que tuve, ¿no? Que podemos relacionarlo con experiencias que cada uno de nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, pasé por momentos en los que yo estaba en despersonalización, desrealización. Y entonces me hizo mucho recordar Descartes a ese momento del que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, pues su pensamiento es increíble. Incluso yo cuando iba al psicólogo, ellos tomaban ese planteamiento de Descartes y me lo decían a mí. Me decían, cada vez que tú no te sientas real, toca las cosas. Y yo siempre decía, bueno, si yo pienso, existo. O existo porque pienso. No sé si me explico. O sea, pienso porque existo porque pienso. Y cuando me di cuenta de este pasaje que Descartes decía, pienso, por lo tanto, existo. Es tan interesante, o sea,
ahorita de lo que estaban comentando, ¿no? Me pareció súper interesante, ¿no? Porque también en clase lo vimos, e incluso se lo comenté a la maestra, ¿no? Que la psicología también es como una rama, entonces ellos pues tienen conocimiento de todo esto, ¿no? Entonces... Bueno, otro punto muy interesante es la explicación de otra idea planteada por Descartes, que es el res coitan y res extensa. Bueno, voy a tratar de explicarlo, pero antes lo quiero definir como ambas, como una epistemología personal del saber, ¿no? Esta se divide en dos secciones, ¿no? Que es res extensa, que vendría a ser como el cuerpo, todo lo que tiene un espacio, todo lo que tiene un límite, ¿ok? Y después tenemos lo que es res coitan, que es el alma. Ok, es todo el pensamiento, pues distinto del cuerpo. Ok, entonces, res coitan vendría a ser todo lo que se conoce por medio de la razón, que en este caso, pues, Descartes lo planteaba como las matemáticas, ¿no? Que eran la base de todo. Es la base, creo, es la base, entendí, de su filosofía. Y es el porqué de todo. Porque en las matemáticas son exactas, son precisas y pues siempre van a estar en lo correcto. Entonces esto se puede considerar como un tipo de dualidad, ¿no? De hecho, yo escribí un ensayo sobre la dualidad en general. Y la verdad, ese es un tema que me gusta, pues la dualidad de las cosas, de lo bueno, de lo malo. Y lo relacioné yo con un libro que se llamaba El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde hay esta dualidad entre lo bueno y lo malo. Bueno, pero eso ya me estoy alejando un poquito del tema. Pero es una dualidad, se podría considerar una dualidad cartesiana. Entonces, res coitan, ya para resumirlo un poquito, es nuestro pensamiento y todo lo que conocemos por medio de la razón. Y res extensa, que vendría a ser todo lo que tiene un espacio, todo lo que existe y está delimitado, que en este caso Descartes lo relacionó como con el cuerpo. Es todo lo que nosotros damos, es las ideas y el conocimiento que vamos adquiriendo por medio de nuestros sentidos. Entonces, pues sí, ¿no? Ya para concluir, es una base epistemológica. Ambas son una base epistemológica del saber interno y del conocimiento que vamos adquiriendo durante pues, nuestros años de existencia, ¿ok? Y esto sería todo por nuestra parte en este episodio de Racionalismo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con el podcast de Filosofía en Voz Alta. Hoy hablaremos del idealismo y empezaremos con nuestra compañera Talía, que les quiere comentar qué es y base de ello. Comenzamos. Supongo que todos conocen qué es el idealismo, así que voy a decir unos puntos importantes para que los tomen en cuenta. Para el idealismo, la base del conocimiento son las ideas, y el idealismo lo retoma las discusiones metafísicas de Aristóteles. Y también, pues comenta de que pues, el ser humano pues tiene una mente, da ideas, y con eso se construye su mundo. Es por ese motivo que el idealismo retoma la metafísica de Aristóteles, ya que explora el universo de lo más allá de lo físico, como son las ideas. Y los principales referentes son Kant, Arthur, no sepa cómo se apellide, y Hegel. También tenemos que tener en cuenta las variantes del idealismo, por ejemplo, el idealismo trascendental, el absoluto y el subjetivo, pero en este podcast nos enfocaremos más en el trascendental. Este idealismo nos sostiene que la mente humana es la estructura de la realidad percibida, pero también reconoce que la existencia de un mundo interno es independiente de la mente. Algunos de los principios y conceptos clave de este idealismo es la primacia de la mente, que en todas sus formas el idealismo nos sostiene que la mente o la conciencia son fundamentales para la comprensión de la realidad. También está la realidad como construcción mental, que pues más que nada nos argumenta que la realidad externa es una construcción de la mente y que las ideas y conceptos que tienen es una existencia independiente de la materia. También está la negación de la realidad objetiva, que en su forma más radical, digamos que algunos tipos de idealismo niegan la existencia de una realidad objetiva fuera de la mente. Ok, entonces ya después entra Kant, que es considerado el padre del idealismo, con estas nuevas críticas hacia la metafísica, para saber si en realidad la metafísica era una ciencia que nos
que nos iba a servir en el futuro, si en verdad era algo que valía la pena seguir estudiando. Entonces él realiza una fuerte crítica a la metafísica, cuestionándose sus métodos, para así él poder hacer un nuevo método científico dentro de la metafísica y poder llevar esa ciencia como a otro nivel, o a algo más bien que el ser humano pueda estudiar, no solo imaginar. Otra idea muy fuerte que tenía Kant era que él rechazaba que los sentidos te ayudaran a conducir al conocimiento, y que era más como una condición necesaria que tú desarrollabas para ir adquiriendo ese conocimiento, porque al imaginarte los objetos tú ya tenías una idea y podías tener como... Entonces, por medio de las ideas, Kant explica más adelante que se puede llegar a adquirir el conocimiento, porque tú tienes una idea y luego esa idea la relacionas con otra cosa, y así, o sea, no te quedas con lo mismo que aprendiste en el pasado, sino que vas construyendo el conocimiento a lo largo de los años. Sí, lo que tú mencionas me recuerda mucho a lo que es el noúmeno, que prácticamente esto pues es... Bueno, se construye en lo intelectual, es decir, es intermediario entre el fenómeno y la experiencia empírica. Por ejemplo, podemos tener un ejemplo de que tenemos una idea, ¿no? Entonces, esa idea, una de ellas las mencionamos y eso quedaría como en el mundo pues material, mientras que las otras quedan como navegando, quedan flotando y es en medio de dos cuadritos si así lo queremos representar pues en nuestra mente o gráficamente. Ok, igual para agregar otro punto muy importante es que el idealismo fue un paradigma muy fuerte para la época. También que la base del conocimiento son las ideas y que todo es un constructo de ideas. Y sin el humano, pues no hay ideas, lo cual afirma que Dios era innecesario. Y era la crítica que realizaba Kant hacia la metafísica antigua, porque se utilizaba mucho de referente a Dios, a esa idea, pues. Entonces lo que hace Kant es retomar la discusión de la metafísica, pero ahora ignorando a Dios y enfocándose en las ideas por medio de un orden trascendental, ¿ok? La metafísica sigue vigente, pero trata de restaurar un nuevo método científico, pues para someterla a sí misma a la razón y que deje el mundo de las ideas para saber si es una ciencia funcional, que fue lo que criticó Kant. Bueno, es cierto lo que dices tú, compañero, es decir, o sea, Kant se cuestiona la metafísica porque pues puede ampliar mucho nuestro conocimiento de la realidad y pues también Kant rechaza el uso de los sentidos, como lo mencionaron, ¿no? Para hablar de conocimiento, porque para hablar de conocimiento para Kant el uso de los sentidos no es tan necesario, entonces él quiere estudiar las condiciones necesarias del conocimiento pues de los objetos. Este pensador fue muy profundo, ¿no? En el sentido de que tenía una capacidad para descubrir dónde residían los problemas. Es decir, podía reconocer un problema donde nada más lo identificaba. Y eso era como algo muy extraordinario de este pensador, ¿no? Era sumamente analítico, era parte de un movimiento de rotación pues de la Tierra, fue el que dijo cómo rotaba la Tierra. Y pues también recuerdo mucho que dijo que la Tierra pues estaba envejeciendo, no sé qué opinan ustedes de esto. Bueno, pues mira, una idea más concentrada de este concepto, porque yo estoy más concentrado. ¿Qué? El idealismo, pues, se refiere a donde se rompe otro paradigma. Eso quiere decir el idealismo, donde la idea del estudio, pues, son las ideas, y cuando anteriormente era el estudio de Dios, pero no Dios en lo religioso, sino de lo inmaterial, lo sobrenatural. Entonces, el idealismo lo que se refiere es que estudia las ideas del humano. Aspira a que todos empiecen a pensar por su cuenta. Es de ahí donde se componen las ideas. O sea, el idealismo trascendental, como lo dice la palabra, como trascienden las ideas. ¿Cómo estructuramos el conocimiento con las ideas? Conocer cómo es que conocemos. Criticar el razonamiento del ser humano.
Y sí, pues, o sea, el ser humano pues se vuelve como el centro de las cosas para él. Y él era como tipo, como su Dios, el centro de todos los dioses, de las ideas, pues. Pues con nuestras ideas, o sea, en nuestra mente, pues hacemos como una construcción como del mundo y su interés al conocimiento. También sabemos que la base del conocimiento son las ideas desvaneciendo a Dios, y sobre nuestros argumentos, nuestras ideas ordenan el orden físico. Las ideas son un observamiento más allá de lo físico. Sí, o sea, más sencillo explicándolo, por ejemplo, el empirismo, su base de conocimiento es la experiencia, el racionalismo, la razón, y el idealismo, lógicamente, como lo dice, pues las ideas. Y pues también acoplado a esto, pues está la metafísica, que es una rama que estudia lo inmaterial, o sea, que quiere decir lo que no se puede ver a simple vista, o que va más allá de lo natural, o que no se puede ver, como por ejemplo el aire. También sabemos que la metafísica se puede ver de dos partes, por parte de Aristóteles y de Kant. Aristóteles por base a Dios y Kant con base a las ideas. Sí, no, y pues quiero explicar un poco lo que es el a priori o previo a, que bueno, estas significan que, o sea, son un conocimiento no derivado de la experiencia, ¿no? Y también pues son estructuras conceptuales que nacen de una reflexión crítica, a lo que yo entendí, pues. Y pues también en la clase entendí también que las ideas son innatas, o sea, que no existen. Entonces se puede decir que estas dos frases, pues la vida está llena de experiencias para crear ideas, ¿no? Entonces, pues, ahí entraría lo que es también lo que es el fenómeno y el noúmeno, por decirse así. A lo que eso quiere decir que, o sea, el fenómeno se puede decir que es el objeto en tanto que aparece y es conocido. También se puede decir que también se construye en la... Se construye en la intuición sensible. O sea, la intuición, o sea, como lo conocemos, prácticamente no tengo como que una idea de qué es intuición, así como que en la filosofía, no sé, compañera, si tú sabes. Básicamente, intuición sensible es a través de los sentidos. Según Kant, el conocimiento que extraemos del mundo posee ciertas condiciones formales, a saber, el espacio consistente en un marco a priori donde se sitúan los objetos sensibles. Sí, entonces eso puede decir que es un fenómeno. Y también relacionado con el fenómeno tenemos el noúmeno, que prácticamente pues se puede decir que se construye en lo intelectual, es decir que por medio de la razón, ¿no? Y si lo hacemos gráficamente se puede decir que lo podemos separar entre cuadritos. Entonces, el primero sería un cuadrito, el segundo sería como que las ideas flotan. Es decir, cuando nosotros tenemos una idea siempre va a salir por nuestra boca, entonces esa idea ya estaría como que en el mundo físico. Y las otras que no dijimos estarían como que flotando, ¿no? Estarían navegando. Este es intermediario pues entre el fenómeno y la experiencia empírica. Diré muy poquito sobre el que es el en sí, que es básicamente, o bueno, a la manera en la que yo lo entendí, que es lo que es tal cual. O sea, en sí es lo que es, así tal cual. O sea, no tiene cambio y es en sí. También pues está la razón pura, que es en pocas palabras y resumido como el conocimiento inocente del humano o sin un tipo como golpe de realidad. Con eso nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo de Filosofía en Voz Alta. Bye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el podcast Filosofía en Voz Alta. El día de hoy les hablaremos sobre el idealismo absoluto. ¿Y qué es el idealismo absoluto? Pues es una filosofía la cual su principal argumento es decir que la realidad última es la espiritual o la mental, y que pues la naturaleza fundamental del universo es el espíritu o la mente. Y pues estas ideas fueron inventadas o redactadas por el filósofo alemán Gregor Hegel. Claro, como tú dijiste, Hegel fue un influyente filósofo alemán del siglo XIX, me parece, que pues lo conocemos más que nada por su sistema filosófico, que fue bastante complejo, y su enfoque dialéctico. Como podemos investigar, su obra principal fue la fenomenología,
del espíritu y su enciclopedia de las ciencias filosóficas. Pues Hegel nos propuso como una visión del mundo, como un proceso dialéctico en el que las ideas pues evolucionan a través de la contradicción y reconciliación, perdón. Su concepto central es el de Geist, que se desarrolla a través de la historia de un proceso de autoconocimiento y autorrealización. El idealismo absoluto, pues... ay, no me acuerdo. No, mentira, sí. En la clase vimos que el idealismo absoluto, pues, es un pensamiento que se piensa a sí mismo, aunque no sé bien qué quiere decir. No hay nada que trascienda de un punto a otro. O sea, como la realidad ya está ahí y pues no necesita ser pensada. Eso es lo que quiere decir. O sea, se refiere a que el espíritu, y cuando hablamos de espíritu significa que hablamos de mente, que ya está ahí en la naturaleza, solo, o sea, ya está todo ahí, solo tenemos que, pues, que etiquetarlo, que nombrarlo. En la clase también vimos que los conceptos de Hegel se definen en una tríada dialéctica que son la tesis, la antítesis y la síntesis. No sé si se acuerdan que vimos eso en clase. Sí, lo vimos. La tesis, la antítesis y la síntesis, que pues significa la tesis es la idea de una persona, la antítesis es la idea de otra persona y la síntesis es la absorción de ambas, o sea, juntar diferentes opiniones y tener una sola opinión. Eso significa la tríada dialéctica de Hegel. Hay una frase también que vimos en la clase que me llamó la atención que dice, las ideas forman la realidad, pero también las transforman, o sea... ¿Verdad? Cierto, eso era muy interesante. Cierto. Sí, se refiere a que algo que ya teníamos pensado que era puede cambiar, o sea, pues cambiar. Todo puede cambiar una idea u otra, depende de la ideología que tenga la sociedad. Porque ojos que no ven, corazón no se sabe. ¿Qué? Pues, o sea, lo que quiere interpretar esta frase significa que la manera de pensar de las personas puede ser una, pero con el paso del tiempo de las generaciones pues se puede transformar. Pues, árbol que nace torcido. Ay, en este caso sería... Camarón dormido. En este caso sería que su rama sí se endereza. Eso Lobo quiere que decir. no ladra. Perro que no muerde. Bueno, yo quería explicar otro concepto que conocemos por Hegel. Lo que pasa es que en la fenomenología del espíritu hay un pasaje que habla sobre el amo y el esclavo. Eso yo lo miré en la prepa, entonces lo voy a explicar más o menos como yo lo recuerdo. Bueno, entonces explicaba que vivíamos en un mundo donde hay muchas mentes, ¿no? Cada una tiene una perspectiva diferente pues del mundo. Entonces la mente necesita interactuar con otras mentes. Pero cuando las mentes se encuentran, tienen una visión diferente pues del mundo, ¿no? Entonces estas empiezan a debatir para saber cuál de las dos va a obtener el reconocimiento, cuál de las dos tiene la razón. Entonces cuando empiezan a debatir, por ley, una es superior a la otra, se vuelve superior a la otra. Entonces la única solución que hay es una relación amo y esclavo, cuando una mente somete a la otra, pero pues no se pueden matar, a fuerzas la necesita someter para volverse su amo y obtener su reconocimiento. Entonces explica que la mente que valora más la libertad que la vida es el amo, y la mente, el esclavo es aquella persona que ama más la vida que la libertad. Entonces para mí Hegel explica aquí que el miedo a la muerte es la principal causa de opresión en la sociedad, que no te deja como fluir, como sobresalir, como expresarte, ¿no? El miedo que sientes, que tienes más miedo a la libertad, tienes más miedo a la vida que a la libertad, que es lo que te vuelve una persona, una mente esclava. Retomando la dialéctica del amo y el esclavo, voy a decir unos puntos importantes, que es el análisis histórico de la lucha de poderes, construcción teórica y unas 2 preguntitas. ¿Lo propio del ser humano es imponerse a otro? ¿Te crees o no esclavo? ¿Eres amo? Y también otros puntos que aborda al final, de la transformación del idealismo hacia la esfera política y un pequeño concepto del devenir, que es un cambio constante. Y ya. Bueno, se me hizo interesante lo que comentaste tú, compañera Thalía, lo del amo y el esclavo. Bueno, aquí pues hay una pequeña diferencia, ¿no?
que se puede decir que el amo en este caso no le teme pues a la muerte. Y lo más importante para él es como la libertad, es poder ser libre, pues tener un pensamiento libre. Mientras que en el esclavo, pues el esclavo siempre le va a temer a la muerte y no le va a importar su libertad. O sea, hay personas que nacieron para ser amas, o sea, para tener como un poder sobre las demás personas. No sé si me explico. Entonces, como existen esas personas, pues también va a existir lo que es el esclavo, que aquel que ya dijimos que pues que es aquel que le teme a la muerte y que no tiene pues libertad en sus pensamientos. ¿Y qué quiere decir esto también? Esto quiere decir que aquellas personas que saben liderar, aquellas personas que saben, o sea, que saben am, cómo llevar a cabo un papel de jefe o cosas así, que son llamados amos, todos ellos miden las acciones en una gráfica. Siempre van a medir las consecuencias. Siempre van a mirar qué es lo bueno y qué es lo malo. Siempre van a saber, siempre van a estar ahí para decir, bueno, voy a checar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué decisión puedo tomar. Esas son las personas que se les llaman amos, que están seguros de sí mismos, que tienen un pensamiento muy flexible. No sé si me explico. Entonces, en cambio, los esclavos siempre miden todo como escalas muy pequeñas. No sé si me explico, o sea, muy pequeñas. Entonces, esas escalas son intenciones buenas y malas. Entonces, son como que su moral es muy diferente. Y bueno, hubo unas fallas técnicas y hasta aquí se va a acabar el episodio del idealismo absoluto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Les presentamos nuevamente un episodio más del podcast Filosofía en Voz Alta. Hoy hablaremos del realismo. Los dejo con mi compañera Abril, que les va a decir qué se trata del realismo. Vamos a comenzar con la introducción del realismo y se puede decir que el realismo es como la existencia de un mundo exterior que es posible que sea conocido. Voy a explicar un poco lo que es la gráfica. Por ejemplo, nosotros creamos y para que nosotros podamos crear necesitamos ideas y esas ideas las podemos introducir en el mundo real. ¿Por qué? Porque el realismo busca describir la realidad porque la realidad ya está. También sostiene que argumentos de la existencia pues de un mundo real. Esto quiere decir que explica simplemente lo que es real y aquí en el realismo se rompe lo que es el paradigma de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano ya puede construir su propio mundo a base pues de las ideas. Entonces es necesario un mundo y una reflexión objetiva en el caso del realismo. Y pues de ahí pues se retoma pues una parte que es del empirismo. No sé qué opinen. Me pareció muy importante a mí esto que estabas comentando sobre la ruptura que había, el paradigma que se creaba, porque empiezan a tomar más en cuenta la realidad y las ideas que tenemos, enfocándose más en lo que está aquí, en lo que tenemos, en los datos y en la información que se tiene y que es con la que se puede trabajar más bien. Entonces pues me pareció un avance muy importante porque sin esas ideas nunca hubiésemos, o sin esa ruptura tan radical que hubo, nunca hubiésemos llegado al realismo y al positivismo. Y también pues el realismo se caracteriza principalmente por tener una mirada, un enfoque centrado únicamente en el ser humano y en su existencia pues diaria o cotidiana, dejando pues de lado los temas religiosos o ancestrales o bueno, mejor dicho mitológicos, y prefiriendo un cambio en las situaciones sociales y políticas. Claro, así como el realismo también tiene implicaciones importantes en campos como la epistemología, que es más que nada la teoría del conocimiento, y la metafísica, que es la naturaleza de la realidad. También influye en cómo entendemos la ciencia y la percepción de la experiencia humana en general. Bueno, en el realismo para entender el mundo de las ideas se necesita experiencia. Cada que nosotros tenemos experiencia, podemos poner en práctica lo que es el empirismo. También en el realismo se estipula que nosotros no podemos tener las capacidades para observar tal cual es la realidad. O sea, nosotros no tenemos como esa habilidad, esa capacidad de entender lo que es el mundo tal
tal cual es, o sea, cuál es la realidad, porque siempre va a haber cuestionamientos. O sea, si tú te preguntas cuál es la realidad y si tú piensas que estás en una realidad, pues simplemente no puedes saber si es real o no. El realismo toma como base al idealismo y pues también del empirismo. Como lo mencioné anteriormente, para comprender al mundo se necesitan ideas y experiencias, y de ahí va enlazado con el empirismo. Las otras teorías, por ejemplo, lo que es el idealismo, el empirismo, el racionalismo, o sea, son componentes del mundo físico. Es decir, que ellos buscan cómo se aplican en un mundo real, o sea, lo que es idealismo, empirismo y racionalismo, cómo se aplica en un mundo físico, mientras que el realismo es pues completamente diferente. O sea, es necesaria la observación y los sentidos para describir lo que es real. También sabemos que hay una interpretación del mundo a través del ser humano en base a las ideas y conocimiento. Toma como base el idealismo y el empirismo también. La verdad, maestra, una disculpa acá por mi compañero estúpido, parece que está mongol. Ahí le dejo mi disculpa. Los dejo nuevamente con esos pendejos. Después de tantos conceptos, pues voy a decir los 3 representantes o como que los más importantes sobre el realismo, porque como la profe nos explicó, pues es como la base, porque ya cuando estemos en nuestras carreras nos van a explicar más sobre estos temas, pero pues por lo mientras es importante recordar que Mario Bunge, Karl Popper, ya vi que... Mira, estaba hablando la ata. Bueno, disculpen a mis compañeros, ahorita mi compañera Ariana les va a contar más sobre ellos. Y por ejemplo, Mario Bunge fue un filósofo que dio su enfoque filósofo en el realismo científico, que sostiene teorías científicas y describen como procesos reales en el mundo. También argumentaba que las teorías científicas eran como juzgadas para presentar la realidad de predecir como fenómenos observables por el ser humano. Mira nada más lo que te trajo el mar. La perla del Caribe regresó. ¿Qué? Ni modo, compañeros, ni modo. Ay, no, qué tontadas estoy diciendo. Sí, lo que quería decir, quería agregar pues un poco más sobre esto que estamos debatiendo sobre el realismo, y quería comentarte algo que dijiste tú al principio, compañera Abril. Estás diciendo algo como el idealismo, eso es lo que estás queriendo entender, pero no se trata del idealismo, sino del realismo. Aunque sí, bien como comentaste, sí es lo correcto que necesitamos del idealismo y del empirismo para entender que lo real ya está, pues que lo que está, pues que ya está lo real. O sea, que no son sacar ideas del hombre para trascenderlas al mundo real, que es lo que dijiste al principio. Eso es el idealismo, no el realismo. Pero, sin embargo, necesitamos de esas dos, pues de estos dos movimientos para hacer uso del realismo, ¿sí me explico? Es más que nada ver lo que hay y ver cómo se relaciona. O sea, nosotros no estamos creando nada de nuestras ideas, solo necesitamos describirlo porque la realidad ya está ahí presente. ¿Sí me explico, compañera? Sí, y yo sé que podemos cometer errores, ¿no? Y pues gracias por explicarlo y pues sí me quedó claro. Sí, es eso básicamente lo que yo entendí, lo que vimos en clase, pues porque lo que te entendía lo primero es, me diste a entender que estabas explicando el idealismo, pues, pero estamos hablando del realismo. Sí, es otra cosa que quería agregar es eso, que el mundo no lo creamos, pues el mundo ya está, no lo sacamos de nuestras ideas. Lo real ya está ahí, no hay construcción del mundo como en el idealismo, sin embargo, pues como dije anteriormente, lo toma como base. La realidad ya está ahí y no necesita ser construida. Eso es lo que quise decir, lo que te quería explicar, corregirte para que quede un poco más claro lo que es el realismo. ¿Y ya? ¡Ya, puta! Ay, no. Eso no se dice. No, quítalo. No sé qué es lo que opinen que el realismo sostiene con argumentos lo que es la existencia de un mundo real. Pero pues al mismo tiempo no afirma que percatamos pues el mundo ideal como es en realidad.
no sé, yo pienso que pasamos así como por varios cuestionamientos y nunca pues vamos a saber cuál es la realidad, ¿no? O sea, nunca vamos a saber cuál es el mundo real en este caso. Entonces, pues lo único que hacemos es simplemente tener ideas y pasarlas al mundo, pues, ajá. Sí, o sea, yo sé que se puede, pues, yo sé que lo puedo confundir con idealismo, ¿no? Pero pues sí, lo que más resalta aquí es que se rompió el paradigma de Dios y del hombre, es lo que más me resalta a mí. ¿Quieres comentar algo, compañera Talía? No sé, ¿qué es lo que quieras comentar? Pues básicamente te lo voy a decir como mi idea o como lo que entendí. Lo del realismo pues es tal cual lo que es. El mundo está y el mundo así es. Y básicamente pues el realismo es tal cual como dice el nombre, lo real. Y pues la existencia de un mundo exterior no es posible que sea conocido, porque pues nunca sabe. Igual como ya sabemos, el realismo ha sido un objeto de debate en la filosofía durante siglos. Los críticos suelen argumentar que la realidad puede ser subjetiva o construida socialmente, mientras que los defensores del realismo nos argumentan que hay una realidad objetiva que existe independientemente de nuestras percepciones. Bueno, me pareció muy interesante todo lo que es el realismo y cada uno de sus opiniones y información pues que vimos en clase, ¿no? A mí no. Entonces, ¿por qué no? No es cierto, sí. ¿Por qué no, compañero? No, ya, sí. Ok, no, a mí sí se me hizo interesante, o sea, lo que vimos en clase pues también. No sé si quieren decir una conclusión. Pues en conclusión, el realismo en la filosofía nos brinda o nos proporciona una forma de abordar preguntas importantes sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento humano. Aunque pues usualmente ha sido objeto de críticas y debates, sigue siendo una corriente importante de la filosofía. Y con esto despedimos un día más con este podcast hermoso. Gracias, bye. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en el podcast de Filosofía en Voz Alta. Hoy vamos a hablar del positivismo y vamos a comenzar con mi compañero Israel. Bueno, el positivismo viene siendo como algo parecido al realismo. Son muy parecidos, pero sin embargo tienen diferentes significados. El positivismo viene de positum, que significa lo dado o el dato, como lo vimos en la clase. Es una forma de medir la realidad con datos, o sea, pues con datos, con hechos, con estadística. O sea, me refiero a que se basa únicamente en hechos reales, en fenómenos que nosotros podemos observar en el entorno, que puede controlarse de manera experimentada. Busca que dentro de lo real, busca que sea cierto. Eso es, pues, más o menos lo que significa hablar refiriéndonos al positivismo. Pues más que nada basándonos en estos 4 puntos importantes: lo real, lo útil, lo observable y lo controlable experimentalmente. Pues hay 2 tipos de positivismos que, como vimos en clase, hay positivismo científico y positivismo filosófico. El científico se refiere a, pues, que presta particular atención en las matemáticas, porque las matemáticas es un lenguaje, es una manera de comunicarnos también a ciencias exactas. Y es cierto todo lo que dice, compañero, aunque también hay un segundo significado que dio Comte de lo que es el positivismo. Por ejemplo, lo que es real es, o sea, que es lo opuesto a lo ficticio, o opuesto a lo ficticio, ajá. Entonces, pues, se puede decir que es lo observable, lo que puede, pues, controlarse experimentalmente. Y el positivismo es fecundo, es eficaz y es útil. Es real, es observable. Y en el caso de que mencionaste que hay un positivismo científico, ¿sí, no? ¿Científico? Sí. Sí, Filosófico. ajá, y también pues hay uno filosófico que el filosófico pues se deja llevar también por el a priori y la metafísica. Uno de los otros significados es de que es forma de medir la realidad mediante los hechos. Eso también es pues, otro significado del positivismo y también significa fecundo, eficaz o útil. Entonces, el positivismo se trata de encargar nada más de recolectar los datos. O sea, se enfoca en lo que podemos controlar dentro de nuestra realidad o cierta realidad, o controlar cierta realidad
cierta realidad y experimentar con ella. Entonces, el padre del positivismo, bueno, Comte, que estaban hablando mis compañeros ahorita, pues lo plantea el positivismo como una crítica a la metafísica, porque es todo lo contrario. Busca dentro de lo real lo que es cierto, lo observable y pues con lo que podemos experimentar, controlar, datos que sean útiles y eficaces para llevar a cabo cierta información o manipularla dentro de. Pues existen esas dos ramas, que es el científico y el filosófico, que ahorita igual vamos a ir hablando un poquito más de ellas. Entonces explica que si no lo podemos ver o tocar, pues no sirve para nada dentro del positivismo y es información que no puede contribuir nada a la realidad que estemos manejando. Sí, también quería comentar un dicho que nos comentó la maestra en la clase que mencionaba Comte, que es... No, eso no. Que es, si no lo podemos nombrar, no sirve para nada y no podemos construir la realidad con eso. En eso se refiere a las cuestiones divinas de Dios y los ángeles. Eso, pues, de eso no se trata el positivismo, eso no lo maneja. Entonces, eso es lo que quería decir. Bueno, y algo interesante que me pareció es un dicho que dice Auguste Comte, que, bueno, él dice así, dice que todo lo que no es estrictamente reducible al simple enunciado de un hecho particular o general no puede tener ningún sentido real o inteligible. No sé, pues eso me da como que una idea de que el método científico pues se caracteriza por prescindir o buscar, o sea, pues buscar las causas que son reales, que se deja llevar más por el fenómeno y los hechos, mientras que el filosófico pues no. En el caso, pues no sé por qué entendí eso de su dicho Auguste Comte, no sé por qué entendí eso del método científico, si no sé si tiene algo que ver, no sé. Entonces, pues no sé qué quieran comentar mis compañeros. Bueno, ¿saben quién es el padre del positivismo? O sea, cambiando de tema de los conceptos otra vez, es Auguste Comte. Pero algunos le pueden decir Auguste o Augusto. Algo que dijo él es de que todo lo que no es reducible es a un simple enunciado, no puede tener ningún sentido real o inteligible. O sea, es importante saber que no es lo mismo positivismo y ser una persona positiva. Porque cuando nosotros mencionamos, positivismo, es decir, muchos pensamos que es ser positivo o cosas así. A muchas personas pues no les gusta esta corriente o no sé cómo se pueda decir, o esta rama filosófica, pues porque simplemente porque son muy cuadrados o muy son las personas más cuadradas que pueden existir entre todas las ramas que hay, o no sé cómo se puede decir positivismo y así, de lo que hemos platicado anteriormente. Y hubo otra vez unas fallas técnicas, así que el episodio se terminó. Y pues esta sería la segunda temporada de Filosofía en Voz Alta, y con esto de la unidad 2. La verdad estuvo muy padre. Todos los capítulos y la convivencia entre todo el equipo. Así que espero también que les haya gustado. Gracias.